Bien, entonces oremos rapidito antes de comenzar. Padre nuestro, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de presentar tu evangelio. Rogamos tu dirección, tu ayuda, para que almas puedan ser salvadas, que el evangelio pueda ser transmitido de buena manera, que no, que el foco sea Cristo, que el foco sea Jesús. Te honramos, Padre eterno, y dejamos todo en tus manos, agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que se han podido conectar. Eh, para esta primera parte me gustaría que me acompañaran al Evangelio según Marcos, por favor. Marcos capítulo 8, versículo 27, dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar y después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta acá. Bueno, un poco como de contexto, así llamado dentro del pasaje, nos encontramos en el Evangelio de Marcos. Algunos comentaban que esta sección un poco serviría como un poco el clímax de lo que estaría terminando en la primera parte del Evangelio. La primera parte del Evangelio, el evangelista quería transmitir un poco la autoridad de Jesús. Él es el Dios poderoso. Eh, y de cierta manera también transmitir un poco, y en base a la pregunta principal, que es el Señor, y también la pregunta de la cual me gustaría que pudiéramos indagar en esta reunión, es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? No simplemente quién es Jesús, sino quién es Jesús para ti. Los evangelistas escriben y de cierta manera nos pasan la pelota a nuestra cancha para que nosotros nos preguntemos constantemente, ¿y pero quién es este hombre? Y bueno, Marcos, dentro de la primera parte del Evangelio, de alguna manera ya nos da indicios y de manera implícita de quién es Él. Parte el Evangelio diciendo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el bautismo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros como lectores ya podemos tener indicios implícitos de quién es Jesús, de quién es este hombre, en base también a lo que él ha hecho, a sus milagros, a sus sanaciones, a que él cura enfermos, que saca demonios de personas. Podemos decir, este hombre es poderoso, este hombre tiene autoridad, este hombre parece distinto, parece alguien enviado de Dios. Y nos encontramos con esta sección, como les digo, un poco climático, entre comillas, ya que sería un poco o lo que sería un antes y un después dentro de la narrativa del libro. ¿Y por qué es esto? Porque el punto central aquí y la pregunta de la cual ya mencioné, ¿quién dicen, o le pregunto a los discípulos, entre comillas, ¿quién dicen vosotros que soy yo? A partir de este momento, más adelante ya comenzaría un nuevo camino de Jesús. Se preocupó de manifestar su poder, de hacer milagros, de hacer sanaciones, pero a partir de este momento, ya esta sección comenzaría un nuevo rumbo que sería ir a Jerusalén, el cual ya, como bien sabemos, no sería algo muy grato. Y llegamos a esta parte. Dice aquí que estaban los discípulos juntos en las aldeas de Cesarea de Filipo. Algunos comentaristas, y en especial uno, como que decía que no, hay comentaristas que se preocupan tanto de Cesarea de Filipo, como que le dan tanto énfasis. eh, y realmente estoy un poco con él. Creo que para que la voluntad de Dios se manifieste no es necesario quizás un lugar en específico para dar un énfasis en especial.
Pero es interesante y se lo menciono, porque esta zona geográfica dentro del mapa de Israel, entre comillas, sería una zona bastante alejada de Jerusalén, está un poco más arriba. Es la zona quizás más, mirando hacia arriba, como más lejana de lo que sería Jerusalén. Eh, y en particular tiene la característica de que tiene, o sea, contiene cosas muy paganas, idólatras, están alejadas de lo que sería el Señor o el mismo, o Dios mismo. Y es por ello que algunos como que decían, no, el Señor escogió esta ciudad en específico para transmitir que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. La verdad no sé si tiene tanta relevancia, pero igual lo menciono por si a alguien le interesa. Eh, y aquí comienza la pregunta clave. La pregunta clave eh, por la cual, como ya mencioné, quiero que naveguemos. El Señor le dice a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? No lo menciona, pero quizás muchos pensarán, a lo mejor este es un loco, a lo mejor hemos escuchado de un hombre que hace sanaciones, que hace milagros, realmente como que, no sé, hace magia negra quizás muchos pensarán un otro lunático. Por otro lado, habrá gente, como dice acá, que piensa que puede ser Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista en particular? Eh, Actualmente, o dentro de lo que está del libro, Juan el Bautista ya fue decapitado. Ya, él ya está muerto. Y algunos pensaban de que él pudo haber sido reencarnado, la reencarnación de Juan el Bautista. Estaba como ese rumor. Eh, Dice que también puede ser Elías. ¿Por qué Elías? Bueno, conocemos la historia de Elías. Elías, sabemos que él sube al cielo con un carro de fuego y fue llevado y no conoció la muerte. Entonces quizás muchos judíos de la época o muchos de las ciudades, de los pueblos pensarán, ah, Elías volvió. A lo mejor la profecía de Malaquías, o que los que pensaban de Elías, lo que se dice ahí, Elías está de vuelta. Eh, y otros dicen que pueden ser algunos profetas. Eh, Puede haber sido Moisés, no sabemos, no se especifica a nadie en particular, pero eso piensa la gente, lo que no tenemos mencionado. O sea, que Jesús puede ser un profeta, puede ser un mensajero, puede ser un enviado de Dios, puede ser un hombre que aparentemente hace buenas cosas, que va por buen camino. Es un profeta. Otros pensarán, es un maestro. Otros incluso pensarán, es Dios. Y aquí el Señor hace un cambio. La gente piensa esto. Esto se piensa de mí. Esto se piensa de Jesús dentro de la cultura, dentro de la gente. Pero ahora el Señor va un poco más allá. Y sigue con la pregunta, un poco más directa. Ahora, vosotros, ustedes, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿O quién decís que soy? Ustedes que han visto todo mi trayecto hasta ahora, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, quizá algunos años, meses, la verdad no sé. Ustedes que han visto mi ministerio, ustedes que han visto que he sanado enfermos, ustedes que han visto que he dado vista a ciegos, ustedes que han visto que he dado, hecho milagros, que he entregado de panes y peces, he alimentado a multitudes. ¿Quién dice que soy yo? Ustedes deben tener la respuesta correcta. O sea, quizá la gente se puede equivocar, pero ustedes han estado conmigo, discípulos. Ustedes no se pueden equivocar. Y ahora también hago la pregunta al día de hoy, para ti, tú que me estás escuchando. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un maestro? ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente un hombre que marcó una época? ¿Que marcó una era? ¿Que ha sido un buen hombre a través de la historia? ¿Que ha sido un buen personaje? ¿Que ha sido quizá un ejemplo de cómo vivir la vida? A lo mejor puedes ir un poquito más allá y decirme, ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento he visto cómo hay profecías que hablan de Jesús.
Y te puedo decir cada texto en el que se puede mencionar una profecía mesiánica. A lo mejor vas un poquito más allá. O sea, es que Hebreos 1, Hebreos 1. Y puede decirme y darme cátedra de quién es Jesús. Puede darme cátedra de cuán grandioso es Jesús. Y de quién es este hombre. Y ahora voy un poco más, a un nivel personal. Pero este hombre, ¿quién es para ti? ¿Qué ha hecho especial? Volviendo a los discípulos, que deberían conocer la respuesta, ellos conocen a este hombre, conocen a Jesús, han estado junto a él. Pedro aparece, todos conocemos a Pedro. Pedro aparentemente, como podemos ver en los evangelios, era la voz, era el que daba el pasito más adelante, era el que llevaba la batuta, era el que quería jugársela, el que quería dar la iniciativa. Y Pedro a lo mejor responde no simplemente por él, no solamente por él, sino que Pedro también lleva quizás la respuesta que todos los discípulos también conocían. Aquí Pedro dice, se pone y dice el Señor, Señor, tú eres el Cristo. Y creo que si lo leemos de manera rápida o no le damos total importancia, creo que se pierde un poco la trascendencia de las palabras de Pedro. Aquí Pedro simplemente está diciendo, tú eres el Cristo. Pedro está diciendo, Señor, o Maestro, o tú eres el Rey. Tú eres el Rey ungido. Tú eres el Mesías ungido. Tú eres el Rey que vendría a ocupar el trono de David. Tú eres el Rey que vendría a establecer su reino. Tú eres el Rey que vendría a traer libertad a los oprimidos, que vendría a destruir a las naciones, que vendría a destruir a sus enemigos para libertar a su pueblo. Tú eres el Mesías. Ese Mesías que escuchamos desde que tengo memoria, quizás pensar a Pedro. Pedro y todos los discípulos habrán crecido escuchando del Mesías que vendría, el Mesías, del ungido y rey que vendría a establecer libertad a su pueblo, que vendría a sacarlo de la esclavitud, que vendría a sacarlo de la opresión. ¿Y saben qué? Para mí esta respuesta de Pedro yo la encuentro notable, y la encuentro genial. Ah, Cristo es un título, eh, pero para mí las palabras de Pedro manifiestan como ya el momento cúlmine de saber quién es Él. Nadie hasta el momento, ningún hombre había dicho en el Evangelio, que ningún hombre había dicho, Señor, tú eres el Mesías. Pero aquí la primera persona. Él le dice, tú eres el Mesías. A lo mejor con gozo, con alegría, no sé, Señor, tú eres el Rey. Tú eres el Rey que hemos esperado. Tú eres el Rey que por generaciones habíamos escuchado. Por años habíamos escuchado. Tú eres aquel del cual el Antiguo Testamento hablaba. Y creo que hay algo muy correcto en Pedro. Y genial. De hecho, el mismo Señor, en el versículo después, dice, pero Él les mandó que no dijesen de esto de Él a ninguno. O sea, Pedro se sacó el sombrero. Pedro la hizo, la chuntó. Pedro sabía quién era Jesús. Sabía que Él era el Mesías. Sabía que Él era el Rey. Lo tenía totalmente claro. Y quizás no solamente, como les digo, no solamente Pedro. Quizás era un pensamiento grupal. Y se ratifica con el Señor diciendo, o se verifica con el Señor diciéndole, no digan esto a nadie. El Señor quería seguir permaneciendo en incógnito. Y aquí está el punto clave. El punto clave de todo esto. Como le dije, le digo, la respuesta de Pedro no es incorrecta, entre comillas. Pedro está en lo correcto. Pedro sabe quién es él. Ha visto su vida, ha visto cómo es el poderoso, cómo él ha sanado enfermos, ha visto cómo él ha traído buenas nuevas, cómo él ha traído libertad. Pero a lo mejor la visión de Pedro es de un rey
con autoridad, que vendría a tomar el trono, que vendría a derrocar a los romanos. Entonces, cuando llega el versículo 31, como le digo, la respuesta de Pedro no era incorrecta, sino el entendimiento de lo que significa ser el Mesías para Pedro era incorrecto. Para Pedro estaba incorrecto. La visión que tenía Jesús acerca de ser el Mesías era diferente a la visión que tenía Pedro de quién era el Mesías. Entonces llega el versículo 31. El 31 dice que es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer mucho. Necesario que el Hijo del Hombre tenga que ser desechado, tenga que ser muerto, desechado por el Sanedrín, desechado por los ancianos, desechado por los fariseos. Entonces yo me coloco en los zapatos de Pedro y de los discípulos, que acaban de presenciar como eh, Pedro hace esta confesión gloriosa: tú eres el Rey, él eres el Mesías. Pero en un momento u otro, el Señor dice, bueno, hablando de eso mismo, dice, pero el Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que ser desechado, tiene que morir. Y aquí como que algo no está cuadrando, algo no está bien acá. ¿Cómo, si tú eres el rey, tienes la autoridad y el poder para hacer lo que se te dé la gana? Si tú eres el ungido de Dios para ocupar el trono que era de David, de la tribu de Judá, ¿cómo ahora un momento a otro tú me estás diciendo, poniéndome los pies, los zapatos de Pedro, que el Hijo del Hombre tiene que padecer, que el rey tiene que morir? ¿En qué? O sea, me imagino a Pedro diciéndole al Señor, parafraseando quizás, y con respeto lo digo: Señor, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza? A lo mejor todos los discípulos estarán en sintonía diciéndole, pero Señor, ¿qué estás diciendo? Dices locuras. Creo que no nos colocamos en la piel de Pedro suficiente para entender que que el Mesías que él había escuchado y había sido enseñado por su vida, que está acá, que ya está en medio nuestro, el Mesías está acá, ahora les diga que tiene que padecer, les diga que tiene que ser desechado. Y el 32 le dice, y Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a reprenderle, quizá a retarlo. Señor, ¿qué dices? O sea, algo tú no estás entendiendo aquí, Jesús. Algo no estás captando. Si tú eres el rey, tú no puedes morir. De aquí hay una aclaración, y aquí se nota la diferencia de, de lo que está viendo Jesús y lo que está viendo Pedro y los discípulos. Hay una clara diferencia entre el rol que están viendo los discípulos, o en este caso Pedro, y el rol real del cual Jesús vino a ser aquí en la tierra. El Señor, volviéndose y mirando a los discípulos y mirando a Pedro, le dice: Satanás, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Estás actuando como el peor de mis enemigos, estás actuando como el peor de mis adversarios. Y eso es una realidad que quizás puede ser día en el que queremos moldear nuestro entendimiento de Jesús, nuestro entendimiento de Jesús, en el que queremos ocupar a este hombre como se nos dé la gana. Hacemos nuestro propio Jesús y lo usamos ahí, como un ídolo, pero sin realmente ver el trasfondo, ni su función, ni su rol dentro de la historia. Pedro está actuando mal, dijo la mejor respuesta posible quizás, pero al mismo tiempo su entendimiento de su respuesta es totalmente contraria a lo que Jesús está transmitiendo, o lo que quiere, o el entendimiento que Jesús tiene. Él le dice: tú estás actuando como mi enemigo, mi adversario, no como mi discípulo, no como mi siervo.
Y ahora es cuando llegamos al punto de el Señor se manifiesta. Como le dije en el principio, ha ocupado la mitad del Evangelio, Marcos, para presentarnos el poder de Jesús, su poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Reconocemos que Él es el Hijo de Dios, reconocemos que Él es el Rey, reconocemos que no hay otro como Él, que Él es el Mesías. Pero ahora sí, sabemos que Él tiene la autoridad y el poder para ocupar el trono. ¿Por qué ahora de un momento a otro el Señor dice que tiene que morir? ¿Por qué? Y ahora también nos los pregunto ahora mismo, en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tiene que morir? Bueno, a día de hoy, quizá ninguno de nosotros está siendo esclavizado por autoridades opresoras. Quizá ninguno de nosotros está esperando a un Mesías que nos liberte del enemigo. Pero la Biblia es clara en declarar de que hay un enemigo peor, de que somos esclavos de algo mucho peor, esclavos del pecado. Nacemos en una carne sucia, en, en un cuerpo totalmente tergiversado, que ha sido podrido por causa del pecado. Y todas nuestras acciones están manchadas por el pecado. Y somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Todos pecaron, todos hemos pecado. Ninguno se salva, todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en este cuerpo inmundo. Y eso es lo que Pedro nos está captando. El Señor está viendo más allá. Porque Él sí Él vendría a traer libertad. Él sí Él vino a traer liberación. Pero Él vino a traer libertad de las manos de Satanás, libertad de las cadenas del pecado. Él no vendría a esta tierra a ser coronado en Jerusalén, puesto en el trono, del trono de Herodes. Él no vendría con espadas, ni con guerra, ni con caballos y millares para destruir a los enemigos. El rey vino a ser coronado de espinas. Aquí Pedro nos está captando Isaías 53. Está viendo todos los otros pasajes, quizá pensando de los salmos que hablaban del rey que vendría a triunfar sobre a sus enemigos. Pero él no está viendo al siervo sufriente. Jesús vino a ser coronado de espinas. Vino a ser coronado en una cruz sangrienta, en una cruz de sufrimiento y de opresión, de desamparo. Hablamos del problema del pecado. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo el dominio del pecado, esclavos del pecado. Pero Jesús vino. Y el Dios Todopoderoso, que ni los cielos de los cielos pueden contener, se manifestó esa presencia. Y Juan puede decir, y vimos su gloria. El Verbo fue encarnado y vimos su gloria. Porque Jesús, su misión, no solamente era enseñar, no solamente era sanar a gente, sino que sería, aquí comienza el camino a Jerusalén. Y sería la culmine de ese camino a Jerusalén. Él quería a la cruz. ¿Para qué? Para cargar tu pecado, para cargar tu inmundicia, para cargar mi inmundicia, para ser desamparados por el Padre. Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado.
y entregó su vida en rescate por muchos. Si vivimos nuestra vida tal como somos, vamos rumbo a una condenación. Porque el pecado, lamentablemente, merece castigo. Ese pecado intrínseco que está en nosotros en el cual habita en nosotros, tiene que ser castigado, tiene que ser condenado. Pero la buena noticia es que Jesús cargó el precio, que Jesús pagó el precio, que Jesús pagó el precio de la condenación de ese pecado, para que nosotros ya no tengamos que pasar por esa condenación, sino que Él sufrió el precipicio, para que ahora podamos pasar libremente. El Evangelio son buenas noticias de que hay un problema del pecado, pero hay salvación, pero hay buenas nuevas, porque Jesús vino. Y qué maravilla que el Señor haya venido y se haya hecho como un siervo sufriente. Qué maravilla de que Él vino a morir por ti, por mí. Qué maravilla de que el Señor nos haya amado de tal manera para que Él entregara su vida, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y no simplemente el Señor muere, el Señor resucita en gloria y majestad. Él no se queda en la tumba como cualquier otro héroe de película. Él resucita. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él. Porque no hay otro como nuestro Señor. Y Él triunfa sobre el pecado. Y Él triunfa sobre la muerte. Para que ahora nuestra vida tenga un valor. Para que la vida que podemos vivir actualmente valga la pena. ¿Por qué? Porque el Rey que vino murió por amor a ti, por amor a mí, pero resucitó. Nuevamente vuelvo a la pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Simplemente es Dios? ¿Simplemente es el Hijo de Dios? ¿Simplemente reconoces que Él es un buen hombre o un buen maestro? Pero ahora te paso la pelota a tu cancha. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Salvador? Necesitas creer. Porque como ya mencioné, tu vida va hacia un precipicio, sin salida. Jesús pagó el precio. No hay otro como Él. No hay más precioso que Él. No hay más hermoso que Él. Y Él te amó. No porque te necesita, no porque necesita de mí. Te amó para formar un pacto junto a ti. Te amó para formar un vínculo, una relación. Me gustaría terminar citando una canción. Eh, eh, un hermano escribió esta canción, pero al final coloca un extracto de una predicación eh, y dice, el último coro dice que no hay nadie como tú, Jesús. Y ahora comienza el extracto de la predicación. Y y este hermano ocupa la retórica para hacer y hace preguntas. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie como Jesús? ¿No han vivido miles de millones de hombres y mujeres en este planeta? ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos convencidos que no hay nadie como Jesús? ¿No fue simplemente un maestro, un profeta, un exegeta, un explicador? Y sin embargo nos encontramos en la historia preguntándonos, ¿hay alguien como Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Este hombre del Medio Oriente que dice ser Dios? ¿Es Dios? ¿Está libre de pecado? ¿Es la perfección? ¿Es el sacrificio de una vez por todas por la humanidad? ¿Es un hombre sin miedo? ¿Se convirtió en pecado para que tú y yo podamos ser justos en nuestra relación con Dios? ¿No hay nadie como Jesús? Murió entre dos criminales en la crucifixión. 3 días después, resucitó con la tumba vacía. Venció a la muerte, al infierno en la tumba y al propio pecado. Y termina diciendo, si es así, no hay nadie como Jesús.
crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy bien, buenas tardes a todos. Em, si la reunión terminara, o sea, fácilmente podríamos terminar la reunión en este momento y quedarnos con la revelación y la invitación que hizo mi hermano Benjamín, la invitación a conocer a Jesús. Sin duda, aquellos que hemos experimentado el conocer al Señor Jesús, podemos expresar y decir y exclamar, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Para muchos de nosotros el camino para llegar desde el primer mensaje a la revelación del Señor el- el- son caminos diferentes. No todos, no todos han experimentado la misma trayectoria, pero hemos experimentado el mismo poder del Señor transformador. Hemos experimentado el mismo reconocimiento, reconocer que somos pecadores delante de Dios. Hemos experimentado la misma revelación, que en nosotros no hay poder para limpiarnos, para poder sacarnos el pecado que nos asedia y poder entrar a la vida eterna. Todos somos pecadores. El- las escrituras nos dicen que no hay ninguno bueno delante de Dios. Dios miró a toda la humanidad, Dios miró a todos los hombres, Dios miró a todos los hombres en todo tiempo, Dios miró a todos los hombres, y cuando digo hombres también hombres y mujeres, es decir, la raza humana, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las épocas, en todas las lenguas, en todas las grandes urbes, pequeñas urbes, en todos los pequeños pueblitos. El Señor hace una mirada a través de todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, algún entendido, algún hombre que pudiera estar a la estatura moral de Dios, porque Dios es santo. Israel aprendió de la santidad de Dios. Israel, el pueblo terrenal de Dios, conoció el poder de Dios y la revelación de Dios y de la santidad de Dios. Y a través de las escrituras podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo, el único y perfecto, aquel que vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla, aquel en quien la ley se cumple a cabalidad, perfectamente, y no hay otro, aquel que es el bendito Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, siendo Dios, se hace hombre, dice las Escrituras, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente en este cuerpo humano, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que, siendo en forma de Dios, se despoja y toma forma de siervo, semejante a los hombres. Y en esa condición se revela, por así decirlo, de hombre a hombre, se revela nosotros pecadores y Él santo y puro. Y es por eso, porque Él es verdadero Dios. Y la vida eterna es que podemos confiar, podemos conocer a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Acompáñenme a leer vamos a leer varias porciones que tiene que ver con esto de la invitación a creer.
Dice, vamos a Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, la última porción de este capítulo en mi Biblia versa el conocimiento de la vida eterna. El Señor habló acerca de la vida eterna. Y el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan escribe a los que han recibido la vida eterna, aquellos que han creído o que hemos creído, podemos apropiar estas palabras también a nosotros. Porque el que tiene al Hijo, como dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo me quedo con la pregunta que planteó Benjamín. ¿Conoces tú al Hijo de Dios? Como dijo otro hombre que vamos a leer, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Conoces tú al Hijo de Dios? Mira la importancia que nos dice este versículo. Y conocer al Hijo es tenerle. Conocer al Hijo es creer que Él es el Salvador del mundo. Conocer al Hijo es creer que Él muere en una cruz a favor de hombres pecadores, como tú y como yo. Conocer al Hijo es creer, no creer solamente como hecho histórico, sino realmente creer a Dios, como comentábamos en la mañana. Aplicar la palabra de Dios a tu vida. El Señor envía a los suyos a predicar el Evangelio a toda criatura y es lo que estamos intentando compartir en esta tarde, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y ahí está la expresión, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la esencia del Evangelio está la persona de Cristo. En el corazón del Evangelio está la obra de Cristo. Y el llamado del Evangelio es a creer en Cristo y que su muerte es suficiente, su muerte en la cruz es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí quiero dejar a ustedes este primer versículo en su corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí no está simplemente hablando de la vida física, esta vida que tenemos al respirar, ¿verdad? Este aliento de vida que tenemos al nacer y que está con nosotros hasta el final de nuestros días. Así como también Dios ha puesto límite a tus días y a mis días, de los cuales no pasaremos. Y mientras estemos en esta carne y podamos respirar, tenemos vida física. Y podemos tener vida física sin tener al Hijo, solo por la misericordia de Dios. Por tanto, esta clase de vida que aquí aparece es mucho más que la vida física. Es la vida espiritual, es la vida de Dios, es la vida que te transporta de esta vida física a la eternidad. Tú y yo somos seres eternos. Tú y yo somos seres con existencia eterna. Y por tanto, nuestra existencia no terminará en esta vida. Se proyecta, se expande. Jesús muestra
a través de los evangelios muestra, descorre el velo para mostrarnos qué hay después de la muerte. Y dice que hay un lugar llamado el lugar de condenación, a los cuales muchos van y muchos llegan, pero hay un lugar que el Señor llama la vida y pocos son los que la hallan. Hay un lugar después de la muerte que es el lugar de condenación y hay otro lugar después de la muerte que es el lugar de vida. Y esta vida y vida eterna que el Señor menciona, tiene que ver con Él mismo y tiene que ver con nuestra relación con Él. Por tanto, no solo pregunto, como preguntaba mi hermano, si tú conoces a Jesús, si Él es importante para ti, si no realmente le tienes, crees en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Apréndete este texto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si damos una vuelta la página, por lo menos en mi Biblia, tengo que dar vuelta a la página, en mi edición, y llegamos al versículo 20. Leo desde el versículo 19. Sabemos, hay seguridad. Juan escribe esta carta, esta epístola, para que tengamos seguridad. Yo sé que hay una gran denominación en la cristiandad que carece de seguridad. No saben dónde han de pasar la eternidad. Y por lo tanto, como no saben dónde han de pasar la eternidad, ellos perseveran. Y ellos dicen, ah, tenemos que perseverar hasta el final. Y no tenemos que claudicar. Seremos creyentes, somos creyentes, Dios nos da una salvación, pero si no perseveramos fielmente hasta el final, podemos perderla. Carecen de seguridad. Bueno, esa enseñanza no la encontramos en las Escrituras. La salvación es segura y la salvación es eterna. Y Juan escribe, dice, sabemos, es decir, tenemos la plena convicción. El versículo 19 estoy leyendo. Sabemos que somos de Dios. Primera verdad, somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ha venido para engañar, para destruir. Él es el adversario de Dios y de los creyentes. Pero sabemos, tenemos la certeza, dice Juan, pero sabemos, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este Jesucristo, de quien hemos escuchado en la primera parte, de quien hemos sido invitados a conocer. Este, dice las Escrituras, es verdadero Dios y la vida eterna. Tener al Hijo es tener a Dios. Tener al Hijo es tener la vida. Podemos tener esa seguridad. Esta seguridad que viene por descansar, por depositar esta confianza en el Señor. La revelación de Jesucristo. ¿Conoces tú al Señor Jesús? Muchos le conocieron como un gran maestro. En la mañana, en la clase de escuela dominical, hicimos un pequeño barrido, no alcanzamos a ver todos los puntos porque en realidad es amplio, pero miramos algunos elementos de las enseñanzas del Señor. Y cómo el Señor, estando en este mundo,
predicó el Evangelio. Él amaba enseñar, él recorría las aldeas para enseñar el Evangelio del reino y sanar a los enfermos y dar libertad a aquellos que están cautivos y que estábamos cautivos por el pecado y bajo el poder del maligno, como dice aquí en Juan. Y las enseñanzas de Jesús, tanto sus obras, tanto sus palabras, eran para que luz de Dios viniera a nuestra mente y conocer y revelar aquel que es el bendito, aquel que es el único por el cual podemos tener vida eterna. El Señor pregunta en un momento, en una ocasión, a los suyos, ¿qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué creen que soy yo? Bueno, le dijeron sus discípulos, algunos están pensando que tú eres un gran maestro. Nadie enseña como tú enseñas con autoridad. Otros dijeron, tú debes ser un hombre de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Otros que tú eres un gran profeta, porque nadie captura el corazón de los hombres como tú lo has capturado en tus enseñanzas. Al oírte muchos se maravillaban y declaraban, ningún hombre ha hablado como este hombre, porque tú enseñas y tú hablas con autoridad y no como los religiosos, teniendo los maestros de la ley y los escribas, los, la clase religiosa más alta a la vista de los hombres. Allí estaban. Y dijeron, pero tú eres distinto a ellos porque tú no enseñas como ellos. A lo mejor otros dijeron, sabes que tú eres uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Moisés, que se han levantado. Y el Señor les pregunta, ok, ¿y vosotros? ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de mí? Y Pedro da esa respuesta, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eres un bienaventurado, Simón, porque esta declaración de tu corazón, esta declaración de tus palabras, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el mensaje del Evangelio es el mensaje que viene de arriba. Es el mensaje que anuncia que en Cristo hay perdón y que en Cristo, el Hijo de Dios, este, como leíamos en Juan, que es el verdadero Dios y la vida eterna, este debe ser creído y este debe ser conocido para el beneficio eterno de tu alma. Este versículo, una de las grandes, o un grupo, una gran sexta que hay, muy conocida, han extraído esta porción de sus enseñanzas. Parece que se les olvidó sacar este versículo como han sacado otros versículos, porque aquí este versículo habla no de Jesucristo como un Dios, sino este versículo habla de Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Dios manifestado en carne. Él es el que da vida. Y conociendo al Señor, conocemos al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor, este Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En Juan, el capítulo 9, vamos a Juan el capítulo 9. Allí hay un hombre
que nace ciego de nacimiento. No, es este capítulo 9 es un capítulo muy, muy, muy interesante. Lo hemos escuchado un par de veces con muy buenas aplicaciones. De hecho, nuestro hermano Pablo en el campamento nos habló de este capítulo. Pero en este capítulo tenemos el encuentro de el Señor con un hombre que tenía una condición de ceguedad. Era un hombre ciego. Y el Señor viene a su encuentro. Y el Señor conocía la necesidad de este hombre de poder dar vista o que este hombre pudiera ver. Si le preguntamos a este hombre y le dijéramos, mira, ¿cuál es tu mayor deseo? Obviamente él diría, Señor, mira, que yo pueda recobrar la vista y poder ver y poder contemplar. Pero este hombre estaba ciego, pero se encuentra con aquel que es la luz del mundo. Y este es el segundo aspecto que yo quiero resaltar. El primer aspecto, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y por lo tanto ya conocerle traerá beneficios y trascendencia eterna. La segunda verdad que quiero centrar con ustedes es que este Jesucristo es aquel que trae luz, porque Él es la luz. Dice el versículo, vamos a leer la primera porción. Dice, al pasar Jesús, hago un paréntesis, al pasar Jesús. Varias veces encontramos en los evangelios esta expresión al pasar Jesús. Jesús pasó por la vida de este hombre. Jesús pasó por la vida de aquella mujer samaritana. Le era necesario ir por Samaria, porque él iba pasando y había una mujer necesitada. Está este hombre necesitado, era ciego de nacimiento. En otra ocasión dice que Jesús iba a Jerusalén, iba a la cruz y le fue necesario pasar por Jericó. Iba pasando por Jericó y allí se encuentra con un hombre que llegó a conocer la salvación y el Señor obró en la vida de ese hombre. El Señor pasa y en esta hora el Señor está pasando por tu vida y tiene la oportunidad de conocerle, de saber y de entender que en Él hay salvación y que en Él hay perdón y que en Él tú estás y puedes ser libre, porque Él es aquel que vino, como dice Lucas el capítulo 4, Él es aquel que tiene las credenciales del Mesías, del bendito, del ungido de Dios mismo, porque Él es aquel que vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él es aquel que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él es aquel que vino a pregonar libertad a los cautivos. Él es aquel que vino a dar vista a los ciegos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y también a predicar el año agradable del Señor. Este es Jesús, de quien habla el Antiguo Testamento como el que vendría y daría libertad. Y la libertad no fue genérica, la libertad fue individual. Y pasando por la vida de hombres, él obraba en el poder de Dios para salvación. Y en esta porción de Juan, el capítulo 9, tenemos al Señor pasando. Y cuando Él pasa, su mirada se fija en este hombre ciego. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro,
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? No, no voy a explicar esto, porque ellos tenían la tendencia de que si había alguna condición física de nacimiento, es porque quizás sus padres eran pecadores y los pecados de sus padres se transmitieron a sus hijos y por eso estaban en esta condición. No voy a entrar en explicar eso, solo que había una condición de necesidad. Este hombre era ciego y se encuentra con Jesús. Responde el Señor en el versículo 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pasa a Jesús, se encuentra con un hombre ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fue el propósito de su ceguera. El poder de Dios manifestándose en la vida de este hombre. Las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dijo el Señor, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo. Él es aquel que puede iluminar en lugar oscuro. Él es el que puede iluminar a aquellos que están entenebrecidos, en tinieblas por causa del pecado. Él es la luz del mundo. Donde Él está, las tinieblas se disipan. Donde Él está, no hay tinieblas, porque Él es la luz y se encuentra con el Señor y le da una instrucción, sin saber, sin conocer este hombre de Jesús. Jesús sí le conocía, este hombre no, pero Dios, el Señor, obra poderosa y milagrosamente en la vida de este hombre. Le da una instrucción, ve, lávate en el estanque de Siloé, dice el versículo 7. Él se fue, se lavó y dice, y regresó viendo las obras de Dios manifestadas en él. Pero la historia no termina aquí, sino que a partir de este momento hay una trayectoria, un recorrido en la vida de este hombre hasta encontrarse con su vista física contemplando a aquel que había obrado milagrosamente en él, es decir, en Jesús. Los religiosos le expulsan de la sinagoga. Dejarás de ser judaizante, dejarás de participar de la sinagoga. Lo más importante para el judío era ir a la sinagoga y poder estar allí y poder o ir al templo también y adorar, como aquel hombre que hizo ese largo viaje para venir a Jerusalén y adorar, pero conoce a Jesús también en el camino, a través de la palabra predicada por Felipe. Pero para este hombre ciego, Jesús partió siendo un simple hombre y luego un simple hombre que se llamaba Jesús. No había mayor trascendencia en aquel que había obrado milagrosamente. Seguramente para él era un gran rabino, era un gran maestro o era un profeta que se estaba levantando. Pero lo más precioso es que después de expulsarle, en el versículo 34, se encuentra con el Señor y dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y yo hago esta misma pregunta, dejo esta pregunta con ustedes. Después de saber que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, es la segunda expresión que Jesús es la luz del mundo y puede iluminar tu corazón. Quiero dejar contigo esta pregunta que Jesús hizo a este hombre ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
¿Cuánta resistencia habrá habido en el corazón de este hombre? Yo creo que ya estaba ese corazón dispuesto para que la semilla cayera y produjera fruto, como aquella parábola, a ciento por uno. Bueno, el mayor fruto que puede haber de esa semilla sembrada en el corazón es confesar de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, leo de nuevo, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor? Para que crea en él. ¿Quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y miren la respuesta de este hombre. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Saben lo que significaba para un judío poner su confianza plena, su creencia plena en alguien llamado profeta o alguien llamado maestro, rabino, más allá de Dios? Recuerden que ellos tenían la ley. Amarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. No hay otro como Él y le amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque Dios es uno, decía la ley. Y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Pero aquí está este hombre ya con su vista física abierta, pero ya con su corazón abierto para recibir al Señor y poner su confianza en aquel que le había dado la vista y que es la luz del mundo. Creo, Señor. Esa palabra Señor es el reconocimiento pleno de que Él es el Dios todopoderoso. Él es el curios. Esa palabra Señor es curios. Mencionar esa palabra en la boca de alguien es poner toda esa confianza en aquel de quien está declarando. Y él le dice, creo, Señor. Y lo más maravilloso es lo que sigue también. Este hombre cae postrado a sus pies en adoración. Creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dice después, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y termina la historia. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oírlo le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y esa es la actitud ante las obras de Dios. Y esa es la actitud de muchos ante las palabras del Señor y sus enseñanzas. Están los que creen, pero también están aquellos que no creen. El Señor en sus enseñanzas usó también estos contrastes. Lo bueno contrastado con lo malo, la luz contrastada con las tinieblas, los que creen contrastados con los que no creen, los que van al cielo contrastado con los que van al infierno. Esta dualidad es parte de las escrituras y es parte de las enseñanzas del Señor. Aquí en la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como verdadero Dios y la vida eterna, como aquel que da luz e ilumina a los que están en tinieblas y que es el verdadero Dios, entonces en unos produce esto, reconocimiento de que Él es el Señor, de que Él es el Curios, que Él es el Dios Todopoderoso, y caen postrados en adoración. Y están los otros que rechazan, los que rehúsan creer, los que cierran su corazón al Evangelio, los que le dicen a Jesús, no, ¿sabes qué? No me interesas. Mi capacidad intelectual y mi vida es tan importante en este mundo que no necesito a Dios. Y el orgullo de los hombres puede llegar a ese punto, al menosprecio, a menospreciar al bendito Hijo de Dios.
y menospreciar a Dios mismo. El que cree tiene vida eterna, dijo el Señor. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que ignora creer, el que no da la importancia a creer, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Vida en Jesucristo, aquel que muere en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Vida al depositar tu confianza en él. Vida para el que cree y castigo eterno, el infierno, la condenación para el que rehúsa creer. Y no hay más. Y tú en esta tarde, al terminar, solo te puedes ubicar en uno de estos dos grupos. ¿En qué grupo estás? Ese hombre ciego se puso del lado del grupo de los que reconocen a Jesucristo como el Salvador, como el Señor, como el Curios y adoran al Señor. ¿O estás del grupo de los que rechazan y rehúsan? No seas rebelde a la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, tú y yo, sin excepción, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que hay beneficio eterno para aquel que cree, pero también hay desdicha eterna para el que rehúsa creer. Para el que rehúsa creer, él no verá la vida, está expuesto a una condenación eterna. No dejes pasar, no dejes pasar esta tarde, esta reunión, sin que vengas al conocimiento del Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar para terminar esta reunión y que el Señor bendiga lo expuesto en esta doble presentación del Evangelio. Padre bendito, te damos gracias por nuestro Señor. Te damos gracias porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo han de invocar si no les predicamos y no hay quien les predique el Evangelio? ¿Y cómo ellos van a predicar el Evangelio si estos no ponen en su corazón ir y estar dispuestos a enseñarla? ¿Y cómo ellos van a estar dispuestos si no han sido primeramente elegidos para este propósito? Te damos gracias porque aquel más interesado en la salvación es tu Hijo, eres tú mismo. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son sus pies, los pies de nuestro Señor, que caminó y vino y anduvo en este mundo para llegar a la cruz y ser la propiciación por nuestros pecados. En Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Te damos gracias por la doble presentación del Evangelio. Bendice tu palabra en nuestros corazones y en los corazones de todos nuestros amigos que han escuchado y que oirán también a través de la señal, el canal de YouTube, donde este mensaje quedará guardado y expuesto para ser oído posteriormente. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.